Bueno, pues en primer lugar, quiero dar muchas gracias a Dios porque nos permite un día más estar en su presencia. Gracias, pastor, por concedernos este culto para los jóvenes. Mira, creérmelo que no sea por retraído, he caído con estas ropicas, pero tengo a los mejores jóvenes de toda la zona, ¿vale? Han estado ahí como campeones, me han ayudado mucho, me han llamado mucho, me han guaseado mucho y de verdad, creérmelo, que los quiero a todos, ¿vale? Y el hacer esto, el pedirle un culto para nosotros, al pastor, ha sido, hermanos, porque quiero que nos valoréis. Porque creérmelo, de corazón lo digo, ¿vale? Que siempre están ahí. Mira, les digo, muchachos, preparados, que tenemos una vigilia, todos con su papeleta, todos hablando, todos diciéndome, de verdad, que quiero que nos valoréis, ¿vale? Porque son una bendición de jóvenes. Así que voy a pedir que suban todos para acá. Aleluya, Señor. Queremos bendecirte. Mirad, qué alegría. ¿No da alegría, hermanos? Dios nos bendiga a todos. Aleluya. A ver, Abraham, si puedes hacernos una foto a todos, por favor. Una foto a todos. ¿Los coges? Como quieras tú. Bendícelos, Padre. Qué bueno. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Abraham. ¡Aleluya! Mira, quiero deciros, hermanos, que les cuesta mucho estar aquí, ¿eh? Les cuesta mucho porque tienen muchos nervios. Los pobrecicos, ensayando el otro día por la noche, estuvimos aquí un ratico ensayando y de verdad que los pobrecicos les cuesta mucho. Pero yo me gozo porque traen su libreta, traen su móvil, están ahí. Quiero que les ayudéis en todo, ¿vale? Escuchadme. Hay hombres, hay jovencicos, como he dicho, que les cuesta mucho. Y es la primera vez que suben, ¿vale? Quiero que les ayudéis y que estéis ahí. Bueno, pues que Dios les bendiga. Raúl, adelante. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor. No sé si os pasa a vosotros, hermanos. A mí me ha pasado ya poquitas veces, pero agradecidas, que en alguna oración, hermanos, que tengo yo con el Señor, de tanta gloria que hay en esa misma oración, le digo unas cosas tan bonitas, tan de dentro del corazón, tan sentidas, hermanos, que acabo sacando yo mismo conclusiones. Y en una oración me acuerdo que acabé diciendo, ¿y soy yo el que habla? ¡Gloria! Y, hermanos, la conclusión que yo saqué en ese momento fue que el cristiano es como un barco. Y hubo algo hace unas vigilias que dijo nuestro dirigente, que Dios le bendiga, que dijo, en la vida del cristiano hay dos remos muy importantes. Uno es la palabra y otro es la oración. Y es verdad, hermanos, es verdad. Y aparte de tener que dar esos remos, yo pienso que hay que tener un balance. Porque sí, es muy bueno orar. De hecho, es esencial. Pero también hay que conocer a quién adoras, cómo, mediante de la palabra. ¡Gloria! Y también es muy bueno la palabra, pero también hay que tener esos momentos de comunión. Amén. Y hay que remar para los dos lados, porque hermanos, si remas para un lado, ¿qué pasa? Que acabas dando vueltas. Amén. Gloria. Y el Señor lo que quiere es un viaje firme, una navegación recta, sin desvíos. Con una navegación estrecha, pero que al final nos reconfortará. Mirad, hermanos, dice la palabra en Mateo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque, hermanos, es cierto, usted debe controlar tu barco de la mejor manera posible, pero alrededor tuyo hay un mar gigantesco. Alrededor tuyo hay un mar lleno de pecado que lo único que va a hacer es influenciarte e intentar desviarte. Y sí, es verdad, muchas veces te desviarás, pero tu objetivo es intentar lo contrario, que no te lleguen olas, y si te llegan, que no te afecten, pero llegarán olas, hermanos. Eso, hermanos, ese mundo alrededor tuyo no lo controlas tú puedes controlar tu barca, pero ese mundo alrededor tuyo no lo controlas tú. Y tú puedes controlar tu barca, pero eso no. Eso hay un marinero muy bueno que se llama Jesús de Nazaret, que todo lo controla. Gloria a Dios. En los momentos que tú sientas que, por más que remes, balanceas, remas en círculos, te hundes, te caes, ahí es cuando se debe ir a tu casa, encerrarte en tu habitación, cerrar las puertas, apagar las luces, ponerte de rodilla y clamar. Y decir: Padre Santo, yo no puedo con estas aguas, pero tú sí. Por eso, Padre, apacigua estas aguas y bendice mi navegación. Manténme firme, Padre, ayúdame a esto. Ay, qué bueno, Padre. Y con una navegación firme te encontrarás al que camina por las aguas. Mirad, hermano, el que de verdad me conoce lo sabe. Y no me da vergüenza decirlo porque el Señor ya me perdonó. Pero yo he tenido una vida que no estoy orgulloso de ella. He tenido una vida bastante fuera de los caminos del Señor. Y gracias a Dios, hace unos mesecicos, pues empecé a venir, empecé a caminar firme, a remar. Y yo antes me acuerdo que la vida me afectaba mucho. Me acuerdo que todo iba mal. Pero ahora que le he encomendado mi remo, le he encomendado mi viaje, sí que es verdad que algún azote tengo, alguna ola viene y alguna me afecta, pero sigo sintiendo la paz de Dios. Por eso, hermanos, vengo a animaros a que seguís remando. Estas son mis 4 palabras. Que sean los Gloria a Dios. Gloria. Amén. Gloria. Bueno, pues soy un hermano más de Cobresal y espero que esto salga bien. Porque así tengo yo fe en su bendito nombre. Como la Biblia dice, vendré como ladrón en la noche y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en el cielo. Les digo, hermanos, confiad en Dios, porque toda petición pedida de corazón os llegará multiplicada. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Para Él no hay nada imposible. Conocer a Jesús es lo mejor que le puede pasar a una persona. Dios traspasa la lógica de la mente. Y os digo, hermanos, que para Dios no hay límites. El único límite está en tu mente. Verdad. Aleluya. Como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria. Para el cristiano con fe, Dios le capacita en medio de sus dificultades y le hace salir adelante. Que Dios los bendiga. Amén. Yo
Dios os bendiga mucho, hermanos. Damos un aplauso para el Señor. Bueno, en primer momento y en primer lugar, le damos muchas gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias, tenemos un Dios, hermanos, que siempre está con nosotros. Amén. A pesar de los pesares, tenemos un Dios que siempre está con nosotros, hermanos, y a pesar de que caemos, tenemos una mano maravillosa que nos levanta. Amén. Bueno, yo quiero hablar sobre el amor. Y dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y de los profetas. Amén. Hay que tener en nuestra mente y en nuestro pensamiento, como dice aquí, a Dios en primer lugar, hermanos. Amén. Como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que decir, hermanos, que, como he dicho antes, a pesar de las circunstancias, a pesar de los golpes duros de la vida, tenemos a Dios en nuestro corazón, que eso es lo importante. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Aleluya. Bueno, en primer lugar, quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me da de poder subir aquí Ay, hoy. qué bien. Aleluya. Quiero hacerles bien con estas palabras de parte del Señor. Bueno, pues un día estaba yo por el barrio y se acercó mi hermano Josito donde mí y me dijo: Alex, vente al culto. Y yo le dije que sí. Hermano, eso no fue casualidad, porque ahora vengo a los cultos, me pongo a orar en mi cámara secreta Aleluya. y desde ahí el Señor empezó a bendecirme. Gloria. Yo antes pecaba y pecaba. Y era gozoso yo del pecado. Pero ahora cuando peco sin pensarlo 2 veces, me pongo de rodillas y le pido 1000 veces de perdón. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Espero haberles hecho bien y que Dios os ¡Qué bendiga. bueno! Ha tocado. Gloria a Dios. Gloria. Bueno, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Ay, qué bien. Gloria. La verdad es que estoy muy nervioso, pero bueno, aquí estamos obedeciendo la presencia del Señor. Espero hacerles bien, tanto yo como mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad es que Dios ponía muchos temas. Más bien yo ponía muchos temas, pero ninguno me llegaba. Hasta que me puse a orar y Dios me ha dado 4 palabras para vosotros y entendí que no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere. Aleluya. Pues bueno, hermanos, hoy venía a hablaros de la importancia que es tener interés en Cristo. Porque la verdad es que yo el primero, tenemos a Dios de nuestro lado y a veces sin darnos de cuenta, en unos pequeños descuidos le damos la espalda. Le damos la espalda y en unos pequeños descuidos le damos la espalda. Y llega un día y en vez de ponernos a orar, decimos, bueno, luego ya por la noche me pongo, y en vez de ponernos a orar nos ponemos en el TikTok. Y decimos, bueno, luego ya por la noche que estoy más tranquilo me pongo a orar. Y cuando llega la noche, prendemos nuestra tele y sin darnos cuenta nos hemos quedado dormidos, sin dedicar ni un solo minuto a la palabra ni a la oración. Qué bueno. Por tanto, que si 365 días tiene el año, seguramente que hemos dedicado más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de nuestro Dios. Wow. Así que déjame decirte, hagamos primero las cosas de nuestro Dios y después lo demás. Aleluya.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Bendito seas, bendícelo, Padre. Bueno eres, aleluya. Bien. Padre. Gloria a Dios. Bueno, la palabra descuido según el diccionario quiere decir falta de interés, atención o cuidado de una persona. Así que iglesia, basta ya de mostrar interés en cosas mundanas. Basta ya de mostrar interés en cosas que no agradan a nuestro Señor y caminemos con paso firme y cuidadoso en el nombre de Jesús. No permitamos que nada nos descuide, porque le digo algo, no es que vengan malos tiempos, es que ya estamos en los malos tiempos. Tenemos los días contados en este mundo de tormento y falsedad, y no es usted, pero yo no quiero prestar atención a las cosas que no sean las cosas de mi Padre. Que sí, que es verdad que está bien que vayas a cenar, que estés con la familia, con los amigos, pero siempre bajo la presencia del Todopoderoso, el más santo, el más sabio y sobre todo el más justo. Y ahora, para no robar mucho tiempo a mis hermanos, vamos a la palabra y dice así. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Así que iglesia, vamos a cuidar nuestras higueras. No permitamos que perder el fruto que Dios nos ha dado por su gracia, sino vamos a alimentar las cosas que agraden a nuestro Señor, con oración, con lectura, con buenos actos, ayudándonos los unos a los otros, para así ayudar también a alimentar las higueras de los hermanos. Porque lo bueno se recibe y lo malo se desecha. Así que déjame decirte, no se puede comer fruta si no hay fruto. Y la fruta que está por medio de hacer no es agradable, y está agria y no es agradable al paladar. Mas la fruta que es madura es así, que es agradable tanto al paladar como a la vista. Así que tú que me escuchas en esta noche, si en los tiempos en los que estamos todavía no has dado fruto, míratelo, porque yo no quisiese estar en tu pellejo. Mas a ti, que tu fruto está por medio de hacer, hoy tengo palabra de Dios a tu vida. Esfuérzate y madurarás. Mas tú que tu fruto es maduro y agradable tanto a la vista como a los ojos de nuestro Señor, hoy desde aquí te felicito, porque no hay nada más bendito que ser agradable a nuestro Señor. Bueno, y con esto ya termino. La honra y más en nuestra costumbre se gana, ¿sí o no? Amén. Pero a la honra que usted y yo nos referimos no se acerca ni por asomo a la honra que Dios tiene guardada para cada uno de nosotros. Una honra que no se compra con dinero ni oro, una honra inigualable, una honra que Él solo nos puede dar. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren esa honra? Amén. Pues mira por los intereses de tu Señor. Deja ya los intereses mundanos. Tenemos los minutos contados en este mundo de falsedad. Y no, tenemos los minutos contados en este mundo de falsedad. Ya no hay vuelta atrás. O lo tomas o lo dejas. Y cuando nuestro Dios venga y vea que le hemos prestado atención, nos dirá: hijo amado, aquí está tu honra. Tú me perteneces a mí. Tú me prestaste atención en tus momentos buenos, pero también en tus momentos malos. Así que tú me perteneces a mí. Y en esta noche así nos dice el Señor. Mateo 25:21. En lo poco me has sido fiel, mas en lo mucho te pondré. Y caminaremos en gozo una vida eterna en el nombre de Jesús. Hasta aquí está la palabra. Un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, mi pensamiento para compartir con vosotros es que la palabra nos traiga alguna enseñanza y paz al alma. Amén.
En Juan capítulo 4, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mi palabra es que tenemos la tendencia a querer el control de todo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, queremos de alguna manera controlar todo. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestros sentimientos. Pero no se puede. Si te metes en tu mente, vas a caminar mucho mejor mirando hacia Jesús. Gloria. Su palabra te llena la mente y te hace sentir. Y claro, cuando el agua nuestra casi ni se ve de lo hondo que está, porque está en nuestro pozo del miedo o del fracaso. Por tu humanidad le puedes decir a Jesús, ¿cómo vas a sacarla? ¿Cómo vas a sacar mi alegría, mis sueños, mis metas, si está en el pozo del miedo y es muy profundo? Tu perspectiva humana no es la de Dios, la realidad tuya no es la de Él. Tu fracaso de ayer no limita a Dios en tu hoy. No le des una pared y una puerta y cierres la puerta de tu inseguridad al poder ilimitado de Dios. Gloria. Abre la puerta de tu inseguridad y dile que pase el poder de Dios. Y Él hará lo que Él sabe que es mejor para ti y para mí. Quitémonos la carga de querer controlarlo todo cuando apenas sabemos controlarnos a nosotros mismos. ¿Cómo voy a controlar una guerra sin el capitán? Me hundo. El pozo del miedo, pero yo sé que Él vive y Él puede hacer posible lo imposible. Intentemos buscarle y encontraremos el área de descanso. Un abrazo. Dios los bendiga. Gloria. Bueno, yo quisiera hablarles de la palabra del Señor sobre la debilidad. Dice 2 Corintios 9:10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque yo soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que la debilidad, cuando caemos en ella, es la prueba de la fortaleza. Cuando tenemos algún pecado de este mundo porque somos débiles y vamos corriendo a los brazos del Padre a pedirle perdón y recibimos su perdón por su gracia y su amor, estamos recibiendo moldeación del Espíritu Santo. Hacernos más fuertes espiritualmente. La debilidad es la prueba de la fortaleza. Hay que poner de nuestra parte para no ser tentados. ¿Cómo? Orando, ayunando y leyendo su palabra. Así te haces más duro. Para cuando venga la tentación a tu vida, yo me he dado cuenta que cuando estoy 2 días por alguna circunstancia de este mundo sin buscar al Señor, sin tener trato con Él, no soy la misma persona. Y cuando me viene la tentación caigo inmediatamente. Pero cuando buscas encuentras y el Señor da, porque nos ama. Y cuando vengo a los cultos y a las vigilias, oro en mi casa, leo su palabra, cuando viene la tentación me hago más duro espiritualmente, porque el Señor me ayuda, me cuida y es misericordia y amor. Solo que a veces somos hipócritas y queremos recibir sin dar nada, o casi nada. Hay que vivir en santidad y yo creo que ya basta de jugar con el Evangelio. Vamos a ponernos a cuentas con Él de verdad. Enamórate del Señor. Este es mi consejo que tenía. Dios os bendiga. Vamos a darle un aplauso fuerte, Señor. Bueno, pues, en primer lugar, dar gracias al Señor por este privilegio inmerecido
Y yo en esta tarde quería hablarles sobre algo fundamental y cotidiano en la vida de un creyente, que es la diferencia entre la oración y la adoración. En primer lugar, tenemos la oración, que buscando un poco, dice que es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios. En nuestras palabras, para poder entendernos, es lo que estamos expresando con nuestras propias palabras, siempre buscando el favor de Dios. ¿Vale? De hecho, fijaros qué importante es orar, que el Señor nos dice en Tesalonicenses, orar sin cesar. Que con esto no nos quiere decir que estemos siempre orando, sino que la oración se vuelva a repetir, es decir, tener constantemente una actitud de oración. Porque hay muchas formas de orar, pero la oración solo se manifiesta a través del lenguaje. Puede ser de dos formas, uno es verbal y otro mental. En cambio, la oración, leyendo un poco, veo que es el culto o la reverencia que se manifiesta ante Dios por sus obras. Aleluya. De otras formas, para que nosotros nos entendamos. No es una oración, sino implica tener un estilo de vida que agrade al Señor. Más sencillo, es la actitud de sumisión y gratitud que nosotros tenemos ante el Señor. Porque de esta forma, también es importante la adoración, porque en Juan 4:23 dice su palabra, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Vemos que claramente el Señor busca adoradores. Y me llama mucho la atención la palabra busca. Eso es porque no hay muchos. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que hay muchos que le adoran, pero no todos en espíritu y en verdad. Realmente el adorar a Dios en espíritu y en verdad quiere decir que tú lo hagas no basándose en los beneficios, sino que lo hagas por lo que Él es y no por lo que Él te da. Aleluya. A diferencia de la oración, vemos que la oración se manifiesta a través de un símbolo, ¿verdad?, que es el lenguaje. Debo decirles que la adoración se manifiesta a través de la oración. Es decir, que la una sin la otra no pueden ir separadas. Veo también que hay muchísimas otras maneras de manifestaciones para adorar. Sé que hay muchas, yo he elegido 10, que para mí son cruciales en la vida de un creyente. La primera es el sacrificio, la segunda la ofrenda, en tercer lugar tenemos la alabanza, el canto, la obediencia, la meditación, el temor reverente, el ayuno, el agradecimiento y uno que a mí me encanta es el servicio. Gloria. El servicio que tú tengas, la imposición que tú tengas para servir al Señor. Bien sea como oveja, como ministerio, como cantante, Gloria a Dios. X, pero que le adores siempre estando a su servicio. Entonces, simplemente quería recordarles que la oración es el medio que nos permite comunicarnos directamente con Dios. Amén. Y la adoración, a diferencia, es nuestra actitud de sumisión ante Él. Simplemente, sin más preámbulos, espero haberles hecho bien y que por mediación de este mensaje oréis y adoréis. Que Dios os bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Bueno, hermanos, pues por no ser más canso, Dios ponía en mi corazón para hablaros esta tarde acerca del pasaje de la resurrección que se encuentra en Mateo 28. Y dice así el versículo 5 y 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Los versículos anteriores, hermanos, cuentan que María Magdalena y la otra María iban de camino al sepulcro en el día de reposo, buscando y esperando encontrarse a Jesús donde lo habían puesto.
Pero para su sorpresa se les aparece un ángel diciéndole que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado. Aleluya. Y me decía Dios que esta aparición del ángel trayéndoles este mensaje marcó un antes y un después para la vida de estas dos mujeres. Y no solo para estas dos mujeres, sino para los guardias puestos por Pilato en el capítulo anterior. Pues dice que él dio el mandato de que dos guardias fuesen puestos en la puerta del sepulcro para que comprobasen que nadie entraba al sepulcro y robaba el cuerpo. Fíjense si fue importante su muerte y su resurrección, que incluso en nuestro tiempo ha marcado un antes y un después. Nuestro tiempo aquí como humanos en la tierra está dividido en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y no en esos tiempos, sino incluso en la actualidad, con respecto de los hábitos, vemos que su muerte y su resurrección ha marcado también en el cine, en la pintura, en la música, porque podemos encontrar numerosas influencias, no solo de la persona de Jesús, sino también de relatos y de personajes bíblicos. Fíjate si es importante la muerte y la resurrección de Jesús, que si buscas en el tío Google, como dice el pastor, quién es la persona reconocida como más importante en la historia, la respuesta es que Jesús es la persona más importante de la historia. Es decir, hermanos, para los científicos, los historiadores, incluso los ateos, no tienen más remedio que reconocer que Jesús es la persona más importante de la historia. Y no me quiero centrar tanto en la resurrección de Jesús, sino en la última frase que dice el versículo 6, el que fue crucificado. Y con esto Dios me decía, si mi cruz ha supuesto un antes y un después para la vida de esa gente que está allí fuera, ¿cuánto no más va a impactar en vuestras vidas que estáis aquí conmigo? Y para todos aquellos que todavía no hayan tenido un encuentro con la cruz, hoy traigo una esperanza y una palabra de ánimo para ti, porque te dice Dios, ven a mí, porque yo soy todo lo que necesitas. Y muchos se estarán preguntando, pero ¿y cómo hago para acercarme a Jesús? No sé cómo acercarme, ni siquiera sé cómo empezar. Pues vamos a su palabra y dice, en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos que para seguir a Jesús, lo único que nos pide es cumplir estos dos pasos. El primero es negarse a uno mismo. En otra versión dice, niegue su manera de vivir. Es decir, ven humillado ante mí, porque ante Dios no se puede venir de cualquier manera. Se tiene que venir reconociendo que nuestra propia manera de vivir no es la correcta, sino la suya. Que nuestro propio pensamiento no es el bueno, sino el suyo. Porque como dice un hombre de Dios, a Jesús no le mueve el brillo del trono de Herodes. A Jesús le mueve la humillación del leproso que quiere pasar. El segundo paso, hermanos, que nos manda Jesús es cargar con la cruz. Y yo me preguntaba y me daba cuenta en este detalle y decía, ¿por qué con lo único que nos manda cargar es con la cruz? Porque si os dais cuenta, este versículo no dice, carga con tus familiares y sígueme, o carga con tus problemas y sígueme, carga con tu economía y sígueme. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué lo único que nos manda es cargar es con la cruz? Y me decía Dios, porque en la cruz se completó mi perfecto sacrificio. En otras palabras, en la cruz está todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria como cristiano. Si no me creen, volvemos a la Biblia. Si lo que buscas es sanidad, en Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Si lo que buscas es amor, en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Si lo que buscas es verdad, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por tanto, la verdad fue crucificada en la cruz del Calvario. De la misma manera, si lo que buscas es libertad, en Juan capítulo 8, versículo 32, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por lo tanto, si te encuentras con la cruz, eres hecho libre. Aleluya. Si lo que buscas es perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice que en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Si lo que buscas es salvación, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que Dios, por medio de la persona de Jesucristo, reconcilió consigo mismo todas las cosas. Pero sobre todas las cosas te dice hoy Dios que la cruz es poder de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y por no ser más canso, les dejo y finalizo con esta frase, como dice una alabanza que cantan Zenón y Eli,
que cuando todo termine, que cuando todo se acabe, lo único que quedará será la cruz. Bueno, hermano, ya que este cachico que Dios me lo ha puesto en el corazón, espero que salga mucho bien. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios es inigualable, es eterno. De cierto os digo, hermanos, que nos cansaremos nosotros antes de pecar que de perdonar. Porque Él es bondad, amor y verdad. Tenemos un Dios muy grande que no nos deja nunca. Tenemos un Dios de milagros, que Dios me dé. Bueno, pues, como no, en primer lugar, quiero dar muchísimas gracias a nuestro Dios, porque sin merecerlo, sin ser dignos, y mucho menos, nos da el privilegio a este grupo de jóvenes de poder subir a la estrada, de poder decir unas palabras que hemos sentido de parte de Dios para la Iglesia, para poder hacerles el mejor bien posible. Así que, como no, también dar gracias a nuestro dirigente. Hoy desde aquí arriba quiero elogiarle y quiero decirle que es una persona de Dios, que es un hombre de Dios 100%, que Dios le bendiga por la obra que está haciendo con nosotros, y bendiga y prospere su casa. Y como no, también dar gracias al pastor por este privilegio que nos da junto a los obreros de la Iglesia. Yo, orando hace 2 días, recibía 2 pasajes de la Biblia que me llegaron a lo más profundo de mi corazón. Hoy quiero tratarles y quiero hablarles de 2 puntos: pedir y creer. Y quiero decirles que tenemos que pedir sabiendo que Dios nos escucha. Amén. Y tenemos que creer sabiendo que Dios existe y saber que Dios va a obrar en nuestras vidas. Aleluya. Yo quisiera leerles un versículo de la Biblia que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 11 al 14. Y dice: creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo aquel que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Aleluya. Y el segundo pasaje que el Señor me daba orando en mi cámara secreta, me ponía el Señor en el corazón el pasaje de Jairo. Y vamos a la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 al 50. Nos cuenta la historia de Jairo y su hija. Cuando la multitud recibió a Jesús, vino a él un varón llamado Jairo, y postrándose a sus pies, le rogaba que entrase a su casa, ya que tenía una hija como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba a casa era tanta la multitud que le oprimía. Después de sanar a aquella mujer del flujo de sangre, mientras hablaba, salió un hombre de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando en casa de Jairo, lloraban los familiares de la niña y lamentaban. Y Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Hoy yo quiero decirles que sabemos que vivimos en un mundo de perversión, de maldad, en un mundo donde las cosas están corrompidas, en un mundo donde su propia palabra lo dice. Su palabra dice que el mundo es vanidad de vanidades. Así que yo en esta tarde no sé tu aflicción, no sé tu carga, no sé lo que alberga tu corazón, pero en esta tarde yo quiero decirte que creas sabiendo que Dios va a hacer algo en ti y en tu casa. Da igual el proceso, da igual la enfermedad, da igual la aflicción, tan solo cree y él hará. Dios dijo a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Hoy Dios te dice que no temas a la adversidad, que no temas al problema, que no temas al mal, y que tan solo creas en Él y en su propósito.
Y por no ser canso, quiero terminar con este versículo que me llegaba también a lo más profundo de mi corazón. Y te quiero animar a que creas en que tenemos a un Dios vivo, te animo a que creas en un Dios que resucitó al tercer día, te animo a que creas en un Dios que venció a la muerte. Y Dios dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Así que cuántos lo creen y dan un aplauso para el Señor. Dios les bendiga. Bueno, Iglesia, esperamos haber sido de edificación. Yo creo que hasta aquí. Solo voy a contar una cosita, ¿vale? Resulta que yo llevo, parece mentira, llevo 3 años en la iglesia, aquí en Covaresa, y llevo 3 años con los jóvenes. Pero bueno, hasta aquí Dios nos ha bendecido. Gracias a todos y que Dios os bendiga grandemente. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios por este culto tan hermoso que nos ha hecho bien esta tarde, Señor. Gracias a Dios por estar en el culto y adorarle y bendecirle. Gracias a Dios por esta parte de que hemos dejado plaza a los jóvenes. Y no se han creado la mayoría en casas cristianas, pero no llevan mucho tiempo. Ahí están. ¿Qué quiero decir? Os lo digo rápido. Es un milagro que estén en el culto. Si alguna época ha habido un mundo que absorbe a la juventud y los llena de pajaritos en la mente, es esta época. Y sin en cambio, hermanos, de alguna manera Dios los ha traído aquí. Es Dios que los sujeta. Entonces, dentro de la capacidad de ellos han dicho lo que bien han podido. Es de valorar. Y Diego, te lo digo, estamos orando en la iglesia, presentamos las cosas y siempre presentamos a los jóvenes. Hermanos, darle lado a los jóvenes es darle lado al futuro. Si la iglesia de Covaresa tiene futuro, será por la juventud que haya. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar esta causa? ¿Y cómo no vamos a orar por ellos? Si es una alegría. Bueno, pues nada, compañeros, que ha sido una bendición. Ofrendas.